Me compré una moto, pero en caja. Hola locos lindos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo proyecto con algo que nunca salió en este canal y es algo que le tengo ganas hace muchísimo tiempo, pero no es algo común. O sea, yo no les puedo presentar el vehículo de este nuevo proyecto, de este video, así, en este momento. Porque ahora van a entender por qué. Les presento el nuevo proyecto del canal, una Honda DAX ST70. Como pueden ver por el cuadro ahí adelante, porque por todo el resto no creo que puedan identificarla. Entonces, no solamente voy a estar armando mi moto, sino que es una restauración integral. Todo lo que ven acá atrás mío son las partes de la moto, algunas restauradas y muchísimas nuevas originales. Tenemos un montón de los repuestos en su bolsita original de Honda, miren, todos, un montón. Y los que no están restaurados, como les digo, miren lo que son las llantas, están hechas a nuevas, todo lo que es cromado se volvió a cromar, todo lo que es cincado se volvió a cincar. Tengo las cubiertas nuevas, ¿qué más? Bueno, todo lo que es pintura está metido acá adentro, cubierto y protegido para que no se raye, está todo pintado en el color original y quedó increíble este laburo de pintura. Y por acá pasamos a el asiento, que también está nuevo. Bueno, acá abajo hay más cositas, ya las veremos. Y también tenemos acá el motor, que bueno, es lo único que no se hizo a cero, pero siempre está la posibilidad de hacerlo en el futuro. Y por acá, que no me entró en la mesa, tenemos el escape original, también Honda, que vamos a estar colocando. Así que este proyecto es algo que me vuela la cabeza, se me puede notar en la cara las ganas que tengo de vivir todo, ¿no? El proceso de armado y después de disfrutarla, porque es una moto realmente icónica, pero mi idea es poder usarla y divertirme con esta moto. Así que, como bien digo, es una moto icónica y antes de pasar a armar y que todo esto se convierta en una moto, vamos a hablar un poquito de qué se trata este modelo. Esta moto, además de ser una moto icónica desde siempre, desde que salió hasta el día de hoy, es una moto súper distinguible y reconocible, sobre todo por su tamaño y por su chasis. El tamaño es porque surge de la Monkey, que también es una moto de Honda, que era súper chiquitita y de hecho se llama Monkey por la postura que llevaba el conductor encima de esa moto, que parecía un mono de lo chiquita que era. Y a diferencia de la Monkey, la idea era que sea un poco más grande y que sea apta para llevar a dos personas, por eso su asiento también es un poco más largo. De hecho, una perlita es que DAX, el nombre de esta moto, viene de perro salchicha en inglés, por eso su forma alargada. El chasis es un chasis abierto, tubular, en forma de T, súper distinguible, lo vuelvo a repetir. Y como les dije, esta moto está repintada, está restaurada en su color original, que es naranja, pero la denominación correcta vendría a ser Shiny Orange. Este es un modelo que tiene más de 50 años. Se fabricó del 69 al 81 y esta en particular es del año 79. Esta moto fue un gran éxito por lo bien equipada, bien conformada y fácil manejo que tenía. Por su fácil manejo y además por la simpleza de su mecánica y el mantenimiento. Y ya que estamos hablando de mecánica, el motor no es el más potente, pero justamente se trataba de eso, ofrecer una moto ágil y liviana. Pesa solamente 75 kilos y viene con un motor de 72 centímetros cúbicos de cilindrada, porque esta es la ST70. También venía un modelo con un motor más chico, que es la ST50 de 50 centímetros cúbicos. Este es un motor monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire que
La realidad es que cumple con lo que propone, que es desplazarse por la ciudad y recorrer distancias cortas. Su transmisión es de 3 velocidades semiautomática con embrague centrífugo, lo cual la hace súper fácil para manejar. En cuanto al combustible, viene con un tanque de chapa de 2,4 litros más 1 litro de reserva, que el tanque va por dentro del chasis tubular. Honda te garantiza que podés recorrer con este tanque lleno una distancia de 100 kilómetros a una velocidad de 60 kilómetros por hora. En resumen y como conclusión, queda más que evidente por qué este modelo fue tan icónico. Es una moto súper divertida, es preciosa, es muy linda, tiene un aspecto retro que le da el toque. Les voy a contar un poco cómo llegué yo a esta moto. La realidad es que yo hace mucho que quiero usar una moto, vamos a decirlo así, pero estaba buscando una moto chiquita. Obviamente quería una Dax, busqué otros modelos también de motos chiquitas. Y casualmente el papá de uno de mis mejores amigos es coleccionista de minimotos y yo, después de no sé cuántos años de amistad, más de 10 años de amistad, me vine a enterar justo este año. Fuimos a ver todas las motos que tenía, nos mostró motos que están sin restaurar, motos que están totalmente restauradas y me mostró esto así, como lo ven acá atrás mío, y dijo, esta yo la empecé a desarmar, la empecé a restaurar, la tengo así. Si querés, te la doy, te la vendo. Y dije, es esto, yo quiero esto, quiero armarla, quiero armar mi propia moto, quiero poder mostrar cómo es todo el proceso del armado. Me voy a estar guiando claramente por el despiece oficial de Honda para poder ensamblar todo esto y que se convierta en una moto que literalmente tiene este tamaño. O sea, se puede cargar arriba del auto. A mí eso me enloquece, me parece una locura. Así que damos por comenzado el proyecto de una Honda Dax ST70 en el canal. Esperen los videos armándola ya, porque apenas cortamos esto, vamos a ponernos a armar, empezar a ensamblar. No tengo mucha idea cómo encararlo, ya lo vamos a resolver, les juro que me muero de ganas. Lo bueno es que el papá de mi amigo me dio todo, como ven, en cajas y ya medio sectorizado, como bueno, conjunto rueda, todo por acá, bueno, un poco así, todo separadito. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, déjenle un me gusta. Sé que hay muchísimos fanáticos de este modelo de Honda en general, pero también de la Honda Dax. Así que espero suben like y suscríbanse para que YouTube los notifique cuando suba el resto de videos armando esta mini moto, vamos a decirle. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima.